Científicamente se dice que hay cosas que nosotros creemos que existen y en realidad no existen. Por ejemplo, algunos científicos, o he escuchado al menos, he leído que el frío no existe, porque el frío simplemente es la ausencia del calor. Entonces lo que se puede medir en sí es la temperatura y el calor, pero no el frío. Sin embargo, alguien que vive en un lugar muy helado y quizás alguien que hasta ha sufrido de hipotermia o ha perdido extremidades de su cuerpo, no me diría lo mismo, que el frío no existe. Él tiene una percepción muy diferente de esa realidad, pero científicamente quizás no exista. Alguien también dijo por ahí que la oscuridad no existe, que la oscuridad simplemente es la ausencia de luz y que en realidad lo que se puede medir en tanto en su densidad como en su velocidad es la luz, pero la oscuridad no. No puedes medir la velocidad de la oscuridad, solo puedes medir la velocidad de la luz. Sin embargo, yo conozco a un hombre en las Escrituras que podría también decir lo contrario en cuanto a si existe o no existe la oscuridad, pues todo lo que él conoció desde el día que nació fue totalmente oscuridad. Su vida, lo que él miró desde que nació, creció, fue una densa oscuridad. ¿Te imaginas vivir en una densa oscuridad? Yo podría quizás soportar o hacerme a la idea de vivir en un lugar densamente helado, con mucho hielo, o en un lugar densamente caliente. Y estoy seguro que tú también podrías acostumbrarte. Pero ¿estarías dispuesto o podrías hacerte a la idea de vivir en un mundo totalmente oscuro? El Evangelio de Juan en el capítulo 9, versículo 1, nos narra la historia o uno de los acontecimientos más preciosos en el ministerio de Jesús. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Se da cuenta de la afirmación que hace el escritor en el versículo 1? Un ciego de nacimiento. Lo que este hombre conocía, el mundo de este hombre, estaba envuelto en una completa y densa oscuridad. Es lo único que él conocía. Y quizás científicamente no podemos contradecir si se puede o no se puede medir la velocidad de la oscuridad o no, pero al menos este hombre podría decir que lo único que conocía y que para él existía es la oscuridad. Pero el cambio de este mundo, de este hombre, después del encuentro que este hombre va a tener con Jesús, su vida nunca más volvería a ser la misma. Su mundo nunca más volvería a ser igual. Pero todo inicia con una mirada. Mire también lo que afirma el escritor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esta afirmación que dice que Jesús vio a este hombre, por muy cerca que Jesús estuviese de ese hombre, este hombre no tenía la capacidad de ver al Hijo de Dios. No tenía la capacidad de ver literalmente la luz del mundo. Y todo inicia con una mirada de Jesús. La iniciativa está en Jesús. Y siempre la iniciativa ha estado en Dios. Porque el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y entonces vemos una vez más cumpliéndose esto en esta historia.
La iniciativa de salvación, la iniciativa para el bienestar del hombre, la iniciativa para un nuevo mundo, para la raza humana, está en Dios. Nosotros como hombres tenemos incapacidad de ver lo maravilloso que es Dios. Y dice el pasaje que Jesús vio a este hombre. Y quizás Jesús vio la oportunidad de glorificar a Dios. Vio a este hombre con compasión. Vio a este hombre lleno, con mucha misericordia, su corazón lleno de misericordia. Pero déjeme decir de que no solamente Jesús había visto a este hombre, también sus discípulos vieron a este hombre, y los discípulos preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? En el contexto que viven los discípulos, y un poco antes del tiempo de los discípulos, la gente creía que si te iba bien es porque estabas haciendo lo correcto con Dios, eras obediente con Dios. Pero si te estaba yendo mal y si algo muy malo estaba pasando en tu vida, es porque eras muy desobediente. Eso había pasado en la vida de Job. Sus discípulos, sus amigos le habían llegado a recriminar que su situación era precaria porque algo habría cometido contra Dios. Y Job tiene que defenderse, tiene que defender su integridad. No siempre es así. A veces son designios de Dios para con el hombre, y en este caso Jesús afirma que esto es para glorificar el nombre de Dios. Dios así lo había querido, para que llegase ese momento en el que esta enfermedad que había atribulado tanto a este hombre iba a ser un alivio. Ese día iba a ser un gran alivio para él, e iba a servir para poder motivar a la fe. Y fíjese usted que hasta nuestros días esta historia sigue teniendo un impacto. Los discípulos vieron a este hombre, pero lo vieron de una manera muy diferente a la de Jesús. Ellos crearon un debate, ellos vieron la oportunidad de un debate, vieron la oportunidad de poder demostrar quién tenía más conocimiento, quién de ellos sabía más teología. Ellos vieron la oportunidad de poder discutir y al final que hubiese un ganador. Y tristemente nos seguimos pareciendo, los discípulos de Jesús, a estos discípulos que menciona la Biblia. Todavía en nuestras iglesias seguimos pensando en los debates, seguimos debatiendo en temas y queremos encontrar la oportunidad de demostrar que en realidad yo conozco, yo sé y tengo el conocimiento y experiencia para explicar ciertos asuntos, ciertos temas, y al final dar un veredicto que la razón la tengo yo. Y lo que menos vemos es la situación precaria espiritual de los humanos, de las personas. Jesús miró a este hombre como una oportunidad en la que el nombre de Dios podía ser glorificado. Miró a este hombre con compasión, con amor, con misericordia, y nosotros hoy todavía seguimos viendo a las personas como una fuente en la que nosotros podemos, o una oportunidad en la que nosotros podemos seguir ganando debates y demostrar que somos quienes sabemos más en Biblia. Qué triste, nos olvidamos. Por estar discutiendo, nos olvidamos que existe un mundo lleno de personas ciegas que necesitan conocer a Jesús, la luz del mundo. Luego que Jesús les habla y les explica que no ha pecado él ni sus padres, hay algo muy interesante y muy raro, y yo diría que es una forma muy extraña en la que Jesús ahora va a demostrar o va a manifestar el poder de Dios. El versículo 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con
con el lodo los ojos del ciego. Qué forma tan extraña la de Jesús para sanar a este hombre. Si hoy en nuestros tiempos un médico intentara sanar a un ciego de la forma en la que Jesús lo sanó, sus colegas se reirían de él y posiblemente perdería su trabajo. Y no necesariamente tienes que ser un médico para darte cuenta que esa es una forma ilógica e irracional y que no va a funcionar. ¿Y cómo es posible entonces que ahora Jesús esté usando una forma un poco irracional y ilógica para la mente humana para sanar a este hombre? Me recuerda el libro del señor Thompson llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hay cosas que nosotros, si actuamos con la lógica humana, nosotros pensaríamos que eso no tiene sentido. Lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Eso no tiene pie ni cabeza. Señor, ¿por qué actúas así? Señor, eso no es así. Y queremos a veces nosotros decirle a Dios que la mejor manera es esta y esta. Entonces a veces es necesario permitir que Dios siga obrando y siga haciendo su trabajo de la manera en que Él mejor le parezca, aunque a nosotros nos parezca ilógico. Hay un canto también que dice, se llama Allá comprenderé. Y este canto explica que hay muchas cosas que probablemente hoy nosotros no entendemos, pero si llegamos a la eternidad con Dios, vamos a tener la oportunidad de preguntar y entender. Y es posible que nosotros muramos sin entender muchas de las cosas en las que Dios actuó u obró y nosotros no entendíamos cómo Dios o por qué Dios hizo eso. Es interesante, ¿verdad? Lodo o saliva y lodo. Una forma muy extraña de sanar. Pero lo más extraño y además de extraño, lo más bello y precioso de este pasaje está en el versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Las Escrituras nos dicen que Dios o Jesús le dio un mandamiento a este hombre y casi siempre encontramos este patrón en las 7 señales de Juan. Para que se dé un milagro, antes hay un mandamiento y estamos hablando de la obediencia, lo importante que es la obediencia para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Sin embargo, el mandamiento que Jesús le dio a este hombre fue, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y para el escritor de Juan, esto es algo muy importante, al punto que el escritor se dio a la tarea de traducir la palabra Siloé. Es probable que se haya dado cuenta que Jesús, cuando envió a este hombre a este estanque, tenía un doble sentido. Este estanque, dice el escritor, traducido es el enviado. En todo el Evangelio de Juan se presenta a Jesús como el Hijo de Dios o el enviado. Jesús es el enviado. Y ahora este hombre tiene una enfermedad. Jesús le unta lodo y le dice, ve al enviado, ve allá y lávate. Es interesante, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo y la forma en la que el escritor lo está percibiendo. Y ahora nosotros también estamos recibiendo esta maravillosa enseñanza. Vamos a hablar un poquito más de esto en los siguientes versículos. Y lo que sigue son las reacciones. Luego que este hombre obedece, el milagro se da. Jesús tuvo un encuentro con este hombre, tocó su vida. La vida de este hombre nunca más volvió a ser la misma. Después de que había vivido toda su vida en oscuridad y el único mundo que conocía era la oscuridad, ahora este hombre podía ver.
Y la gente más cercana a él comenzó a notar esos cambios. Cuando Dios en realidad llega a nuestras vidas, la gente más cercana a nosotros, nuestros familiares, o como en el caso de este hombre, sus vecinos comenzaron a notar los cambios. Es probable que este hombre, por ser ciego, estaba un poco desalineado, su vestimenta estaba un poco descuidada, su aseo personal estaba descuidado, y ahora que él ve, bueno, él podía ir y venir a cualquier lado, podía trabajar, ya no necesitaba ser un mendigo, quizás ya se había rasurado, ya se había cambiado la ropa o la había lavado, podía haber hecho muchas cosas, su aspecto mejoró. Una vez que conoció a Jesús, no solamente fue sanado, sino que hasta su propio aspecto fue cambiado. Al punto que la gente, dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes ya habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Ese es el testimonio que este hombre lleva ante las personas. Aquellos que decían o a veces dicen, mira, y este no es el hermano, y este no es fulano, el que conocimos en la ciudad o en el reparto, en el barrio, y este no es sutano, aquel que se sentaba allá y lo mirábamos con ciertos amigos y en ciertas circunstancias un poco dudosas. ¿Verdad que sí? Se parece a él, pero ¿será él? Y entonces nosotros vamos a tener que decir, soy yo, sí es verdad. Cuando me conociste yo estaba allá, yo era el que tú vistes y en aquellas situaciones un poco raras, extrañas, dudosas. Y este ciego podía decir, sí, yo soy el mendigo, el que se sentaba por allá, no te equivocas. Y el testimonio que está a punto de dar es mucho más interesante, más precioso. El versículo 11, el versículo 10 y 11, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Dinos, ¿cómo? ¿Cómo es que ahora sufres esta transformación, esa sanidad y este cambio? Y él respondiendo dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó y me dijo, ve al Siloé, ve al enviado y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Piensa por un instante, ¿a quién se parece este ciego? ¿Reconoce usted la historia de alguna persona con la que usted pueda comparar a este ciego? Yo sí. Él se parece mucho a nosotros. Mucho a nosotros. Este hombre dice que recibió la orden, ve al Siloé, ve al enviado y lávate. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al enviado de Dios y hemos sido lavados con la sangre de Él? ¿Verdad que se parece mucho a nosotros? Yo sé que usted lo ha hecho. Yo sé que usted ha ido al enviado y ha sido lavado con la sangre. Y si no lo ha hecho, usted tiene la oportunidad todavía de ir al enviado de Dios y lavarse y ser sano de su ceguera espiritual, ser sano de su enfermedad espiritual. Y entonces el hombre dice que al final él recibió la vista. Pero lo interesante de todo esto también es que él respondió, aquel hombre que se llama Jesús, ese fue el que me sanó. A diferencia del paralítico de Betesda, en el capítulo 5 de Juan, otra de las señales que el escritor estuvo muy interesado en brindar, dice que el que estaba en el estanque o junto al estanque de Betesda, lo que él tenía, su enfermedad, eran sus pies. Era paralítico, no podía caminar, pero él podía hablar, él podía oír, él podía ver. Y dice las Escrituras que él tuvo una conversación con Jesús. Cuando le dijo, bueno, tengo 38 años de estar aquí enfermo y bueno, cuando yo estoy a punto de entrar al agua, ya otro entró antes que yo. Él estuvo hablando con Jesús. Y Jesús vino y lo sanó, también lo vio, lleno de misericordia. Pudo haber visto a otro enfermo. Habían muchos enfermos, pero Jesús vio a ese
y fue a él. Jesús pudo haber ido a cualquier otro ciego, pero vio a este y fue a él. La diferencia de estos dos es que el que estaba enfermo de los pies, no de los ojos, ni de su boca, ni nada, cuando le preguntan quién lo sanó, él dijo que no sabía, pues tenía temor de ya no ser aceptado en la sinagoga o en el templo. Pero a este hombre, que sí era ciego de sus ojos, él no vio literalmente a Jesús. Él no vio quién lo sanó. Él, mientras aún estaba ciego, recibió la orden: ve al estanque. Y cuando él se fue al estanque, Jesús no iba detrás de él. Él fue solo al estanque y se lavó y fue sano. Cuando él abrió los ojos, lo más probable es que Jesús no estaba allí, porque luego le preguntaron: ¿y dónde está? Y él dijo: no sé. Jesús no estaba allí ya no estaba allí. Pero sabía este hombre quién lo había sanado. Eso se llama agradecimiento. Aquel que podía ver no sabía quién era Jesús. Lo interesante en esto es: ¿conoce usted a Jesús? ¿En realidad usted conoce a Jesús? Yo sé que usted ha sido bendecido por Dios. Yo sé que usted ha sido muchas veces beneficiado por la gracia, la misericordia de Dios. Pero ¿usted conoce en realidad quién le ha traído todo esto? Espero que sí. Y si no, comience a pensar y a buscar cómo conocer a aquel hombre llamado Jesús. Este milagro o esta historia nos muestra el carácter de Jesús, el carácter de Dios, el carácter del sanador, el que toma la iniciativa, el que tiene compasión, el que tiene amor y misericordia por las personas, no solamente por el ciego, sino por cada uno de nosotros, los seres humanos. Sigue viéndonos con esos mismos ojos de amor, sigue viéndonos con esos mismos ojos de misericordia. Tenemos una razón más para orar a Dios, y es que nos ayude a ver a través de los ojos de Jesús, que no nos permita seguir viendo a través de nuestros ojos humanos, que miremos con ojos espirituales. Pidamos eso a Dios. También muestra esta historia el carácter, o al menos lo que el ciego representa ante Dios, o al menos cómo podemos ser comparados. Este hombre representa a la raza humana. Somos igual a él. Antes de conocer a Jesús, estamos ciegos. Pablo en 2 Corintios 4 dice que el Dios de este siglo tiene ciegos a las personas. Ha cegado, ha tapado la visión. Jesús nos sana. Jesús nos ha liberado de la ceguera espiritual. Jesús nos ha mostrado una realidad que nunca más habíamos visto, que nunca habíamos experimentado, que nunca habíamos disfrutado. Este hombre nunca en su vida había visto la luz del mundo. Ese día, por primera vez, había visto con sus propios ojos lo que este mundo le regalaba: un panorama, el paisaje, la luz, el sol. Nosotros nunca habíamos conocido lo maravilloso que es estar con Dios, lo maravilloso que es estar dentro del reino. Así que nos parecemos mucho a este hombre. Entonces podemos ver en esta historia el carácter de Dios y una representación de la raza humana. Permite que Dios trabaje en tu vida. Permite que Dios obre, aunque nosotros pensemos que está actuando de una manera ilógica. Al final, Dios sí sabe lo que hace. Nosotros no sabemos, pero Él tiene en realidad el control de todas las cosas, de tu vida, de mi vida, y Él sabrá cómo arreglar, y Él sabrá cómo bendecir, y Él sabrá cómo llegar y tocar nuestras vidas. Dios te bendiga.